¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Este es el video sobre Main Offender, este disco que en lo particular, en lo personal, no tienen ustedes por qué coincidir. A mí me cambió la vida para siempre. Y ahora vamos a explicar por qué. Esta maravilla, publicada en octubre de 1992, 30 años atrás, el álbum que posibilitó que Keith Richards se presente en Argentina como solista, su primer show de 1992. Luego el tour continuó en Europa y en el 93 en varias otras ciudades europeas también. Y los Expensive Wainos, que en el 88 habían girado exclusivamente por Norteamérica. Hay un video ya en este canal sobre Main Offender, que estuve, de los primeros que hicimos creo, que lo estuve viendo acerca de estos 30 años que se vienen del disco y miré que dura solo 9 minutos, así que creo que se merece una ampliación, porque aparte, en el lapso ese de febrero hasta acá, fue publicado el box con el show extra en Londres de diciembre de el 92, el día de su cumpleaños, y quiero ir mostrando todo ese tipo de cositas y aparte prepararnos para lo que va a ser el video que vamos a hacer sobre el mítico show del 7 de noviembre en el estadio de Vélez Sarsfield de la República Argentina. El show que nos mejoró, nos encaminó, nos cambió la vida a más de uno, que a partir de ahí, creo yo, tuvimos un camino a seguir. Mientras suenan ensayos de Main Offender. Me presento, soy César Versáis. Ya te estoy dando el tiempo necesario para que te suscribas a Rolling Stones Records. Bienvenidos, los saludo, les mando un gran abrazo. Agradezco a todos los que difunden el canal. Agradezco a todos aquellos que comparten, que le dan like, que dejan comentarios y sobre todo también aquellos que dejan sugerencias sobre futuros videos que podemos ir haciendo. Así que eso también te lo pido en la caja de comentarios si vos querés ideas sobre qué videos podemos ir haciendo. Ya hemos anotado algunas buenas ideas de oyentes, televidentes y también seguidores de este canal. Digo oyente porque algunas ideas surgieron de nuestro programa Hablar No Cuesta Nada, dedicado a Keith Richards, que no lo estamos haciendo momentáneamente, pero que en la página de Solo Rolling Stone pueden buscar todos los programas, más de 50 programas que hicimos dedicados exclusivamente a Keith Richards. Después les dejo el enlace también en la descripción. ¿Te estás suscribiendo? Dale. Vamos a hablar seguramente algunas cosas que ya mostramos en el video anterior, que se los voy a dejar al final, sobre Keith Richards, sobre Main Offender. Pero vamos a agregarle un poco de estadística, vamos a agregarle el box que lo abrimos exclusivamente para la ocasión. Este box. Como ven, si venía Main Offender, recién por primera vez lo abrí, acá, así que está sin uso, está impecable para mostrárselos en este video. Esto se lo muestro entonces en el transcurso del video. Acompáñanos y quédate hasta el final que vamos a mostrar un poquito de todo de Main Offender. Allá nos acompaña el maestro. Allí, con esa puedo dormir abrigado en los... Y si no tenés nadie quien te abrigue, es bueno. Main Offender, de Keith Richards. Mi mamá ya no vive conmigo, obvio. O yo ya no vivo con ella, que es distinto. Allá también todo lo que tiene que ver con Expensive Wainos, fotos promocionales. Aquel cuadro que ustedes saben es también el sobre interno de Toki's Chip que nos acompaña. Aquella foto que sí es del 92 de la etapa de Main Offender, aquella que está ahí atrás. Y les voy a mostrar un poco de todo que tiene que ver con Main Offender. A ver por dónde voy a arrancar. Tengo esta caja por acá. Voy a mostrar de todo. Main Offender.
fotos promocionales, postales de la época. Este box que se llama The Only Defender, así se llama el box. Acá tiene fotos de diferentes etapas de Kid, algunas de Toki's Chip, algunas de Main Offender. Acá hay alguna con su papá, con Patty. Hace una mezcla en sí de la carrera de Kid, no muestra exclusivamente cosas de Main Offender. Él está con Chuck Berry, con los Moody Blues, con Muddy Waters, con los Young Pretenders. Como verán, es diferentes etapas de Keith Richards. Acá, como algunas de las imágenes que están por allá atrás, acá ya estamos en la época del Palladium, por ejemplo, del 88. Y algunas mezcladas con un Richards antiguo también. Antiguo no, Richards nunca pasa de moda, jamás. Muy bueno para los que sean muy fans de Kid. Bueno, esta caja vale la pena. The Only Defender, obviamente, acá está. The Only Offender, no Defender. Esta. Que tiene también el CD de Main Offender, que lo dejé por acá para mostrarles. Voy a mostrar estos cassettes. Todo Main Offender el día de hoy. 999, aunque parezcas perverso, Eileen, palabras maravillosas y yap yap. En el lado B del cassette, lenguaje del cuerpo. Odio cuando te vas, me cuesta leer sin los lentes. Yendo demasiado profundo y quieres pero no lo harás. Esto, Virgin, en 1992, entonces el cassette de Kid. Fíjate que voy a mostrar el box, que está espectacular el box, terrible, terrible. Un poco de estadística acerca de Kid Richards. Entre abril y el 6 de septiembre del 92, en el estudio 900 de New York, allí grabó, y también en los Giant Recording Studios y también en The Hit Factory. En todos esos lugares, Steve Jordan y Keith Richards se pusieron manos a la obra para hacer este Main Offender, después de lo que había sido la gira 89-90 de los Stones. Como siempre en esos break es que la gran mayoría de los Stones como solistas aprovechan para lanzar su propio material fuera de la banda, y así lo hizo Richards, hasta que en el 93 hizo algunos shows más y posteriormente empezaron las sesiones de Voodoo Lounge. Jagger hizo lo mismo en el 93, Ron hizo lo mismo por aquella etapa, Bill Wyman dejaba la agrupación, Charlie que tocaba por allí también, y un Richards que por ejemplo en la época de Crossy Dead Heart lo mismo, la diferencia que tuvo mucho más tiempo para poder componer ese disco, teniendo en cuenta que Crossy Dead Heart, su tercer LP solista, se grabó entre el 2008, 2009, 2010, 2011. Y después de la gira 2013, 2014, 2012, ahí hubo unos pequeños paréntesis donde terminaban de darle los toques finales para que el disco salga publicado en 2015, mismo año que estuvieron girando los Stones, lo que es una particularidad, la diferencia es que venía ya con mucho material de Richards de tiempo atrás. Bueno, en estos lugares, con Steve Jordan, con Keith Richards, con Waddy Wachtel y con los ingenieros de sonido Don Smith, Joe Blagney, allí grabaron y empezaron a mezclar Main Offender, Body Talks de Richards, Jordan, Drayton y Sarah Dash, la versión de Main Offender, Demon, Keith Richards y Steve Jordan, que fue a la versión de Main Offender, lo mismo que Eileen, de Kid y de Steve, también la versión de Main Offender, el Eileen 2, que está editado, un poquito más corto, obviamente fue la versión del simple, Hating When You Live, que sigue siendo la canción más popular de Keith Richards, al menos redes sociales, al menos Spotify, por ejemplo. Keith Richards, Steve Jordan y Waddy Wachtel, la versión de Main Offender, lo mismo que Running Too Deep de Kid y Steve. Wicked As It Seems, la 1, se grabó
para el disco y la 2 fue al simple de Wicked As It Seems. También un tema de Kid con Steve Jordan, pero con Charlie Drayton también. Will But You Want de Kid con Steve Jordan. Words of Wonder de Kid con Waddy Wachtel y Steve Jordan. Yap Yap con Kid, Steve y Waddy. Lo mismo que el Triple 9, que también hubo una versión más larga, la del disco, la que abre el disco, Men Offender. Kid, Steve Jordan y Waddy. Y en la versión número 2, la edición editada para el simple. Eso es al menos lo que figura en materia de números de lo que ha sido entonces Keith Richards y su grabación de Men Offender. Bueno, con respecto a lo que no mostramos en el video anterior, para no repetirme tampoco, no quiero hacer una copia del video que ya hicimos hace bastante tiempo ya, pero que tiene solo 9 minutos. Creo que todas estas versiones ya las mostré, pero por la duda lo haré rápido. Este Men Offender, que es japonés y tiene la inclusión de un bonus track, que es Key to the Highway, la misma canción que está en el álbum de Johnny Johnson, el gran pianista de Chuck Berry, y mucho más que eso. Ese álbum que se llama Johnny B. Bad, que casi se hizo en la misma etapa. Otra versión entonces simple, tradicional, de Men Offender. Acá tengo otra, que es la que venía en la caja, que les mostré hace un rato. Y después están estas especiales. Esta es la última edición del CD simple, que tiene muy clarito el sello de BMG acá. Les mando un gran saludo a los muchachos, muchachas de BMG, a Fede y a Liana por allí, que veo que difunden mucho todo lo que es BMG y obviamente difunden mucho lo que es Keith Richards. Les mando un gran saludo. Esto es Keith Richards entonces, la última edición. Y en este caso, la edición ya con los bonus track, distinta. Acá tiene el show de Londres, los Whynos Live in London 92. Y tiene, que no se nos caiga el disco, y tiene todo esto, letras, pero bastante agregado en comparación a la edición original, ¿no? Porque ya de por sí tiene el bonus. Cartas, cosas de puño y letra del propio Richards. Ahora les voy a mostrar el box set, les va a gustar. Si no lo vieron por dentro, les va a gustar ese box. Está muy bueno. Los 3 box que ha publicado Richards son fantásticos. El de Hollywood Palladium, que ya tiene su video. El de Toki's Chip, donde no sé si ahondamos mucho en la caja de madera, pero está por allí. Y acá, bueno, está el disco 2 del Whynos Live in London y el Men Offender, pero en este caso negro, así, tradicional. Pues vamos a guardar esto. Y bueno, con respecto a las reediciones o las ediciones posteriores, sobre todo con lo nuevo, vamos a ir así. A ver. Vamos a mostrar esta, que es la edición original en vinilo de 1992. Difícil de conseguir en esos años. Ya lo expliqué en el video anterior. Es esta, que tiene un muy buen sonido. Difícil de conseguir los vinilos por aquellos años. 1992. En la realidad creo que lo conseguí en el 93, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Esa. Y después salió esta ya con, que dice BMG acá atrás. También el mismo sobre interno, tradicional, Kid fumando. Y aquí aclara a todos los que participan en el disco, que algo ya estuve mencionando. Pero también están Pierre, David Port, Artie Smith, David Rule, The Drum Doctor, Jim Robinson, Tony Russell, Robin Lipp y Linda Smith en la coordinación de lo que fue la grabación. Como siempre, manager Jane Rose, como es habitual. También grabado en San Rafael, California, sobre todo lo que fue parte de lo que fue la masterización del disco. Gian Recording Studios, creo que lo nombré. Y en The Hit Factory también. The Hit Factory fue mezclado el disco y masterizado también por Ted Jensen at Sterling Sound. Hay un montón de colaboradores por acá, los que se nombra, los ingenieros, los que fueron mezclando el disco, mucho lo hizo Joe Blaney.
obviamente. Agradecen a una gran cantidad de músicos que por allí participaron. Mis gracias personales a los otros miembros, justamente, los ángeles que me hablan, dice Kid por acá. Bueno, las 10 canciones tradicionales de el discazo Main Offender y las reediciones que están sin abrir estas, que una es de color blanco, negro los vinilos y esto rojo. Estas dos son idénticas. Son idénticas. Lo más destacado, en este caso, y que nos ha faltado mostrar también en el anterior, es lo que tiene que ver con la reedición y el box set, que es extraordinario. Ya te estoy dando tiempo de nuevo para que te suscribas al canal, para que dejes un me gusta o un comentario, para que nos acompañes en esta loca aventura. Los martes, jueves y domingos subimos videos relacionados a Rolling Stones. A veces los viernes también. Suele aparecer un fight por ahí, que es el desafío Stone, donde nos gusta y mucho que participen los fans, los seguidores del canal, con su comentario, eligiendo casi forzosamente algún disco que nosotros les proponemos. Y antes de terminar y mostrar, terminar el video y mostrar el box, creo que lo mostré en el video anterior, pero los simples de Main Offender fue Eileen, que tiene Gimme Shelter en vivo, Wakey As It Seems en vivo, How I Wish en vivo y Key to the Highway, en Digipack. Wicked As It Seems, así se dice, o algo así. Tiene Words of Wonder de lado B y acá Kid que te está mirando muy fijamente. Portate bien, si no, ya sabes. ¿Qué más? Eileen, otra versión, así. Tiene la foto en la contratapa y la tapa es normal, al revés. Este tiene Eileen, la versión del simple que tiene 3:58 y la versión del LP que tiene 4 minutos 28. Obviamente es material promocional, no a la venta esto. Te lo vamos a mostrar si lo muestro bien. Mirá. Rompo esto. Este es Hating When You Leave, el simple, que tiene Hating When You Leave y Take It So Hard en la cara B. Así eran estos simples que tan difícil se han tornado de conseguir. Bueno, le voy a mostrar un adelanto de lo que tiene la caja, mostrándole esto, miren. Voy a dejar ahí así lo pueden ver bien. El póster es ese que recién cuando abrí la caja lo puse allá, el amarillo. Amarillo medio verdoso, flu, ese. Las otras dos también son fantásticas. Esas dos fotos pertenecen a la promoción de Toki's Chip, del box de Toki's Chip. Lo mismo que el de abajo, el que dice Dressing Room, lo mismo. El póster de acá atrás, no, esto no. El de abajo sí, el sobre interno de Toki's Chip. El de arriba es una foto de la época promocional de Main Offender. ¿Qué tiene más o menos el box? Acá les hago un adelanto y se los muestro. Reitero que lo abrimos recién, Acá tiene todo grabado. Keith Richards, Keith dice en un lado. Acá dice también todo grabado, que no se va a alcanzar a ver. Keith Richards Main Offender. Y bueno, vamos a abrir y vamos a mostrar qué tiene. Cartas, sobres de cartas de esa época. ¿Recordarán cómo cuando enviábamos cartas? Yo soy de la generación que todavía enviábamos cartas por correo. No mails ni WhatsApp. Después tiene un libro que está unido al box, que no se saca. Ahora les voy a mostrar todo esto. Acá. Vinilo doble para lo que fue el Winehouse Live in London 1992. Las puertas que se abrían a las 7 p.m. y que costaba 15 libras la entrada en ese recinto de Londres, donde se grabó entonces este concierto que salió como CD doble ahora y que salió como vinilo triple.
o cuádruple. No, triple. El Main Offender, el disco tradicional original del 92, salió con las 10 canciones y este es el concierto que tiene Take It So Hard, el triple 9, Wicked As It Seems, How I Wish, Gimme Shelter, Hating Where You Live, Before They Make Me Run, Eileen, Will But You Want, Body Talks, Happy y Whip It Up, producido por Steve Jordan. Viene el gran Bobby, como siempre, atrás. Y estas fotos históricas que los fans de Richards, como en mi caso, amamos sus poses, sus movimientos, todo, absolutamente todo. Así, el disco doble entonces, realmente vale la pena el box, es caro para estos tiempos en Argentina, pero clásica foto de Kid. Y allí muestra entonces sobre este concierto, los agradecimientos, otra vez los títulos, grabado en el Town and Country, Kentish Town de Londres, 17 y 18 de diciembre de 1992, o sea, también 30 años atrás. Qué buena está la portada. Este es el vinilo entonces doble de todo lo que es el bonus track y se pone aquí mismo dentro del vinilo, acá. Así mismo se agrega, ahí. Y se guarda. Les muestro ahí. Acá adentro está el vinilo que les acabo de mostrar. Ahí, acá está todo el libro. Y acá en este sector está el vinilo tradicional. Pero que tiene más cosas, ¿eh? Lo vamos a abrir de acá. Y está Main Offender. Main Offender clásico. Tenía la duda si era doble, pero no, es un solo vinilo. Uno solo. Igual que el original, uno solo. Otro Main Offender más. Acá están las perlas que le gustan a los loquitos, a los que coleccionan y a los que les gustan este tipo de cositas. Les voy a mostrar que tiene. No es un unboxing, pero casi. A ver qué tiene. Vamos mostrando. Hay de todo, ¿eh? Hay CD, postales, setlist. A ver, sobrecitos que dice Keith Richards. Monstruoso, lo dejo cerca. Keith Richards. Ahí. Fotos como si fuera casi de las Polaroid, ¿no? La que sacabas y salía la foto abajo. Sí, de esa época. Réplica de todo eso. Más fotos con Waddy y con Steve acá. Ahí. Invitado, Tour 93 After Show Guest. Este Kid. Y acá, que hay otra parecida, muy parecida, misma sesión, cambiaron un poco las poses, nada más, los chicos. ¿Hay cuántas? 2, 3 fotos de esas. 3 en total. Y esta que está aquí tapado acá con su como especie de manta con las calaveras. Bueno, acá están CDs. Los CDs obviamente de todo lo que es el bonus track. Todo lo que es el show de Londres. Miren ahí. Para los amantes de Main Offender y de Keith Richards, escuchen ese álbum increíble, impresionante de Keith, si es que aún no lo hicieron. Estamos haciendo este video por los 30 años de Main Offender, que ahí nos va acompañando algunos inéditos, algunos ensayos, algunas tomas en vivo. Ensayos como Little T and I, por ejemplo. Ahí está Kid de nuevo. Generalmente todo esto producido por Jane Rose, obviamente. Y con todo el apoyo de BMG Internacional y BMG Argentina. Qué bueno que está el box. Qué bueno. Increíble. Realmente vale la pena. Caro, pero vale la pena. Si no tenés Main Offender en vinilo, haces un esfuerzo, capaz compras esta caja si te gusta mucho el disco y ahí tenés todo. Aunque también está el Main Offender que está por separado y se puede conseguir. Aquí habla de 1992, de 2021. Habla de las canciones, hay fotos de Waddy Wachtel, de Bobby Keys, de Steve Jordan.
Nuevito, nuevito, se están despegando las hojas casi. Y bueno, todas fotos de Kid en vivo, hay un montón. Voy a elegir alguna que realmente sea muy, muy representativa y bien grande para mostrarles. Miren acá. Las cosas así son las que nos encantan ver. Si las tuviéramos, si fueran las originales las tuviéramos, bueno, mucho mejor, pero no se puede. No se puede todo. Y así les voy mostrando más o menos lo que es el box. Es increíble y bueno, realmente vale toda la pena de este box. Todas las sesiones de fotos, todo lo que fue la preparación, que la tapa del disco, que la difusión del tour. Exactamente, todo, de todo. En un próximo video, en breve, vamos a mostrar qué decían los diarios, qué decían las revistas. Y veremos si podemos escuchar un poquito, aunque sea un fragmento de cada canción, de el show del 7 de noviembre allí en Vélez de Kid, el que nos cambió y nos mejoró la vida para siempre.